Hola amigos de Break the Shell, bienvenidos a esta segunda cápsula de análisis de lecturas. Esta va a ser la segunda cápsula en una secuencia en la que vamos a estar analizando este libro de acá, ese mero, eh, que, que está titulado Acerca del conductismo de Bruce Frederick Skinner, un psicólogo estadounidense. Este es uno de los temas que vamos a analizar un poquito con más detalle porque, como bien saben, pues una de las partes fundamentales en nuestros programas son las creaciones de hábitos, que está muy ligado justo a toda esta temática del conductismo. Entonces, en esta primera cápsula lo que me gustaría tocar con ustedes son algunos de los conceptos básicos del conductismo, que vayamos familiarizándonos con qué es el conductismo, cuáles son algunos de los conceptos más comunes en esta ciencia y algunas de las posturas y perspectivas principales, ¿no? Entonces, para los que no conocen qué es el conductismo o a qué se refiere, este término se refiere a una corriente de la psicología que estudia precisamente la conducta o el comportamiento observable. Entonces, lo que cabe mencionar mucho del conductismo es que está muy centrado en las cuestiones de la psicología que son observables, ¿sí? Todo esto se logra a través de procedimientos objetivos y experimentales, entonces la gran mayoría de los experimentos psicológicos están muy ligados al conductismo porque buscan justo qué características de todos los procesos psicológicos son los que podemos observar. Y los que podemos observar en realidad son las conductas, ¿no? Es decir, estas respuestas entre el organismo con su entorno. Que justo como Jacob Cantor, un psicólogo estadounidense, también menciona en su definición particular del conductismo, él habla de una manera un poquito más radical como que el conductismo es una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la conciencia para ocuparse del estudio de los organismos en interacción con sus ambientes. Entonces, si se fijan, es un poquito estar observando más de qué manera los sujetos o los organismos responden al ambiente en el que habitan, ¿va? Entonces, podemos empezar a entender que el conductismo está muy ligado a ese análisis de los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos estar observando un sujeto o un organismo en un contexto o en un ambiente particular y vemos cómo va aprendiendo justo a responder en ese ambiente, ¿sí? Eh, el conductismo se basa esencialmente en dos líneas que son como las principales en el origen de muchas de las ideas, ¿no? Entonces, la primera línea sería la del condicionamiento clásico, que igual ya han escuchado de estos experimentos de Pavlov, que fue un fisiólogo ruso. Él era un fisiólogo que estaba especializado en la fisiología intestinal y de hecho todos sus estudios empezaron como los estudios que él estaba haciendo para analizar de qué manera podía identificar la presencia de las glándulas, perdón, del jugo gástrico desde las glándulas salivales hasta el intestino grueso. Entonces, a lo que se dedicó, y fue de hecho uno de los trabajos por los que ganó el Nobel, fue justo a detectar la presencia de los jugos gástricos en todo este tracto digestivo, ¿no? De ahí empezó luego a experimentar con la salivación de los perros y esto resultó en uno de los experimentos que lo hizo famoso, que es justo esto del condicionamiento clásico. Quizá han escuchado de este experimento en el que básicamente lo que hacía era exponer a los perros a comida y ver cómo incrementaba el nivel de salivación, ¿sí? Pero lo que fue descubriendo Pablo fue que esta respuesta incondicionada o natural o refleja de los perros de salivar cuando veían la comida no estaba ligada exclusivamente al estímulo de la comida y empezó a darse cuenta de que podía ligar esta respuesta incondicionada a otros estímulos que no generaban de manera refleja o natural esta salivación. ¿Esto qué quiere decir? Que ponía a los perros con una comportita, ¿no? Y los perros ya sabían que del otro lado de la puerta se iba a abrir la puerta y les iban a pasar un plato con comida, ¿no? Entonces lo que empezó a detectar era que de repente si empezaba a ligar con ese estímulo, esa expectativa de la comida, otro estímulo, el perro empezaba a ligar el significado de ese estímulo que podía ser, el primero fue el sonido de un metrónomo, o el prender un foco, o el escuchar los pasos del científico que ya se acercaba a la puerta. Y todo esto que naturalmente en un principio no generaba la salivación de manera natural como la comida, llegó un punto en que a través de la repetición el perro aprendió justo que estos estímulos estaban conectados. Entonces, si lo vemos ya por pasos y de una manera más estructurada, podríamos decir que tenemos un estímulo incondicionado neutro, que sería el estímulo que provoca la aparición de una respuesta refleja. En este ejemplo de los perros, este estímulo neutro sería la presencia de comida, ¿sí? Luego tenemos el reflejo, la respuesta incondicionada, que es justo la respuesta que surge naturalmente al estímulo incondicionado, ¿no? Que en el caso de los perros, bueno, cuando ven el plato de comida empiezan a salivar, esa es la respuesta incondicionada. Después tenemos el estímulo condicionado, que es un estímulo que originalmente es neutral, que no genera esta respuesta incondicionada, es decir, que no genera la salivación.
Por ejemplo, el sonido del metrónomo. Si al principio ponías a un perro y le ponías un metrónomo antes de que hubiera estado expuesto a tu experiencia, pues no iba a salivar, ¿no? No tenía ninguna razón para que el perro se pusiera a salivar. Sin embargo, este estímulo condicionado empieza a generar una respuesta condicionada cuando se liga al primer estímulo incondicionado. Es decir, la respuesta condicionada es ya la reacción que el organismo o el perro produce solo cuando se le presenta el estímulo condicionado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una vez que el sonido del metrónomo se ligó constantemente y después de muchas repeticiones a la exposición a la comida, el perro empezó a ligar o a condicionadamente responder a este sonido del metrónomo como sabiendo que ahí venía la comida. Entonces empezó a responder con esta salivación. Entonces lo que Pavlov descubrió con esto del condicionamiento clásico fue que los estímulos podían afectar las respuestas, ¿sí? Entonces podemos poner estímulos poco a poco que no son directos, ¿sí? Como en el caso de los perros, algo que no te va a generar una respuesta refleja y empezarlo a base de la repetición a enseñarte que puede provocarte esta respuesta refleja. La segunda línea que tenemos es el condicionamiento operante, que es el por el que se volvió famoso Skinner, ¿sí? Un psicólogo estadounidense, y este es un proceso de aprendizaje que está más centrado en la consecuencia de las acciones. Es decir, una acción es particularmente, aprendemos que va seguida particularmente por una respuesta o una consecuencia deseable o una consecuencia no deseable, ¿sí? Entonces, la principal diferencia entre el condicionamiento clásico de Pavlov y de Skinner es que en el condicionamiento clásico, más bien, a diferencia del condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, no se habla de una asociación estímulo-respuesta, sino más bien del incremento de la fuerza de la respuesta por las consecuencias que la siguen, ¿sí? Entonces, en el condicionamiento clásico estamos hablando un poquito más de las reacciones reflejas o fisiológicas a un estímulo, y en el condicionamiento operante más bien es el análisis de qué manera se incrementan las fuerzas de respuesta a un estímulo, ¿sí? Entonces, en el condicionamiento operante lo que se empieza a analizar todo es la conducta operante, que son conductas que pueden ser diseñadas y aprendidas para operar en el ambiente en el que está el sujeto, a fin de conseguir una recompensa o evitar ciertos castigos, ¿no? Entonces, en esta forma de ver la conducta, el sujeto tiene más un papel activo más que pasivo, ¿no? En el caso de Pavlov, en el caso del condicionamiento clásico, el sujeto tiene un papel más pasivo porque está solo siendo expuesto a diferentes estímulos y se está analizando la respuesta que tiene, ¿sí? En el condicionamiento operante, el sujeto tiene un papel un poco más activo porque lo que va haciendo es aprender a base de las consecuencias que traen sus acciones, ¿sí? Entonces, en el primero, pues el perro está expuesto a los estímulos y lo que sucede de manera refleja lo empieza a ligar con otros estímulos, ¿no? Que puede ser, hablamos del metrónomo o de un foco prendido o de cualquier otro estímulo que quisieran ligar con la exposición a la comida para que salivara con ese estímulo que inicialmente era neutro. En el caso de Skinner, más bien o del condicionamiento operante, más bien lo que se busca es de esas conductas que ya existen o respuestas que ya existen a estímulos en el entorno, de qué manera o qué elementos le dan más fuerza a esa respuesta, es decir, hacen que esa respuesta aparezca con más consistencia o reducen que esa respuesta aparezca con más consistencia. Y entonces es cuando ya nos empezamos a acercar a conceptos como los reforzadores, como los castigos, que justo lo que buscan es dirigir el incremento o decremento de la intensidad de esa respuesta, ¿sí? Entonces, básicamente es una introducción muy, muy superficial y muy breve a algunos de los términos que vamos a ver un poquito más a detalle en los siguientes videos. Y ya entrando en materia de lo que trata este libro, el primer concepto que queremos presentarles de este libro con Skinner es el conductismo radical. Entonces ya vimos un poquito de qué va el conductismo, que es la observación de la conducta. Sin embargo, Skinner lo que nos lleva o a lo que nos invita con esta reflexión del conductismo radical es que no negamos la existencia de la introspección o la importancia de los procesos cognitivos y las emociones, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de conducta creemos que estamos solo hablando de esta cuestión observable y que por ende todos los procesos mentales o emocionales no importan, ¿no? Más bien a lo que nos lleva a investigar esto del conductismo radical es a preguntarnos acerca de qué tanto de nuestra experiencia actual es lo que realmente alcanzamos a observar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que sentimos o observamos de manera introspectiva no es un mundo mental, sino más bien es el cuerpo del observador. Es más bien
nosotros que estamos observando es esa experiencia que tiene el instrumento que observa, también puede ser observado, ¿no? Entonces, el cuerpo dentro de la piel quiere decir o abarca todas las sensaciones de los órganos internos, de los músculos y articulaciones que nos ayudan a sentir de qué manera está nuestra postura y la información de los 5 sentidos. Entonces, muchas veces aprendemos a identificar colores, pero no sensaciones, ¿sí? Aprendemos a identificar conceptos, pero no sensaciones, ¿no? Y una de las primeras confusiones que surge mucho aquí es que describimos las sensaciones como las condiciones que pueden generar sensaciones similares. Entonces, empezamos a hablar ya como en expresiones comunes o públicas también para que nos entiendan los demás, pero esto a veces termina dañando de manera colateral la información privada, es decir, nuestra experiencia. La manera en la que alguien experimenta, no sé, una luz o experimenta el calor o el clima, ¿sí? Muchas veces por generalizar y darnos a entender entre nosotros, no ponemos tanto foco a realmente cómo se siente en nuestra experiencia personal, ¿no? Entonces, este es el primer concepto que queremos tocar con este libro, justo a empezar a ver de la herencia de la conducta eso observable como un camino también para ampliar la conciencia que tenemos de nuestra experiencia personal. Y ahorita está muy de moda justo hablar como esto de vivir en el presente o de ahondar en estar en el aquí y el ahora, ¿sí? Y podemos tener acercamientos como muy esotéricos a esto y escuchar como frases que suenan muy bien, pero desde esta mirada un poco heredada del conductismo, la invitación que les traemos hoy en Break the Shell es el siguiente ejercicio. ¿Qué significa esto de vivir en el presente? Si nos vamos un poco más como a términos prácticos, esto de vivir en el presente significa pues ahondar en lo que estás sintiendo en este momento, ¿no? Entonces la invitación que les queremos hacer para el ejercicio de esta semana, o de estas 2 semanas, o de este mes, o de esta vida, para los que se animen a ser muy consistentes, es que justo tratemos de empezar a describir de manera objetiva lo que estamos sintiendo, ¿sí? Les recomendamos que esto no lo hagan con experiencias que traen una carga emocional muy fuerte, porque a veces cuando empezamos a concentrarnos en cómo se siente una emoción muy fuerte, logramos amplificarla y puede ser una experiencia pues un poco más incómoda, ¿no? Entonces quizá en el día a día experiencias no tan extremas, no tan eufóricas, no tan emotivas, podemos empezar a tratar de relacionarnos y hacernos preguntas en el día a día cuando vayas manejando o en el transporte público, o cuando estés sentado en el trabajo, o cuando estés a media plática con alguien, quizá que estés tranquilo, que estés tranquila, que estés relajada, que trates de preguntarte qué estás sintiendo en este momento, ¿sí? Y trata de evitar etiquetas de sentimientos o emociones, más bien céntrate en el aspecto primeramente fisiológico, ¿sí? De tu cuerpo, en qué partes del cuerpo sientes tensión, sientes algún dolor, sientes presión, ¿sí? Sientes calor, ¿qué estás sintiendo físicamente, ¿no? Y trata de analizar y de hacer un poco un diario de esto para empezar a explorar realmente qué tanto alcanzas a experimentar de tu experiencia de todos los días, hasta dónde alcanzas a ver, porque muchas veces nos perdemos y creemos que lo que estamos pensando es nuestra experiencia diaria, ¿no? Entonces, el ejercicio de esto, más adelante también vamos a platicar un poquito como de conceptos de terapia narrativa o de terapia de sesgos cognitivos, ¿no? O análisis de sesgos cognitivos, en donde vamos a descubrir que mucho de esto tiene que ver con justo la interpretación que le damos a muchas de las cosas. Sin embargo, y cuando digo muchas de las cosas me refiero a las experiencias, ¿no? La interpretación que le damos a las experiencias. Entonces, sin embargo, muchas veces lo que sucede es que nos compramos más una interpretación única y nos olvidamos o no practicamos en el día a día esta mirada objetiva. Y el ver esta mirada objetiva o el practicar, estar mirando las cosas con objetividad nos amplía un poco el campo de visión y nos ayuda, es como un protector a caer constantemente en estos sesgos o descubrir más rápido cuando estamos cayendo en estos sesgos, que es decir, estamos viendo muy poquito de la escena completa. Entonces la invitación es esa. Trata de preguntarte en este momento, si estás terminando de ver el video, ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? ¿En qué parte de mi cuerpo hay tensión? ¿Cómo se siente la presión en mis pies? ¿Cómo se siente en mis manos? ¿Cómo se siente en mi cuello? Trata de detectar partes de tu cuerpo y empezar a prestarles un poco más de atención. ¿Cómo se sienten? ¿Pero qué sensaciones existen ahí? ¿Sí? Vamos a trabajar un poquito en eso para empezar a desarrollar ese vocabulario o ese lenguaje de las sensaciones. Y pues bueno, como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí pueden tener más información de los programas que tenemos disponibles para ustedes. Si quieren hacer de este un hábito, el hábito de hacer más conciencia personal, más introspección,
profundizar más en la experiencia personal, pueden hacer un hábito de esto con nosotros, ¿no? Digo, no exclusivamente con nosotros, pero bueno, les ponemos a su servicio la plataforma que tenemos ya armada para ustedes, en el que durante 61 días pueden estar practicando con consistencia esto para que se pueda volver más parte de su experiencia personal. Bueno, les dejamos toda la información acá abajo y espérenos en un par de semanas para tener la continuación de este libro. ¡Hasta luego!